Saludos cordiales. Quien les habla, Joely Ortiz, investigadora de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Hoy les voy a presentar, tengo el gusto de presentarles el módulo 5 del programa de formación de producción y manejo sustentable en café. Particularmente este módulo contempla lo que son los problemas fitosanitarios en los cafetales, los diferentes métodos de control de plagas, patógenos y malezas, y el mismo está dividido en tres temas particularmente. El tema que corresponde en este momento es las principales plagas que atacan a los cafetos, su reconocimiento y diagnóstico de daños y las metodologías y prácticas de control. Iniciamos con definir qué es una plaga, y según la Real Academia Española es la acción masiva repentina de un grupo de seres vivos de una misma especie que causan daño a las poblaciones tanto animales como vegetales. Por lo tanto, según Bosset del 1989, es un organismo que alcanza un nivel poblacional suficiente para causar pérdidas económicas. En este módulo nosotros trataremos, dentro de la definición de plagas, podemos encontrar 4 tipos y entre ellas se encuentran las enfermedades, los insectos plagas, las malezas y las aves o mamíferos que pueden ser plagas también. Nosotros contemplaremos en este momento, en este tema, hablaremos sobre insectos plagas. Y bueno, si estamos hablando de plagas, lo primero que tenemos que hablar es el manejo integrado de plagas, que es un método de control que se basa en la ciencia y la sostenibilidad, que busca reducir el uso de agroquímicos, el uso de pesticidas, de agrotóxicos para el riesgo que causan tanto riesgo a la salud humana y contaminan considerablemente el medio ambiente. Por cuanto es un conjunto de técnicas que se aplican para controlar las plagas sin dañar económicamente al productor. Y bueno, tiene un grupo de características dentro de las que destacan que se enfoca en la prevención del ataque de plagas y utiliza la combinación de herramientas tanto biológicas, culturales, físicas y químicas. Recordemos que las químicas en este caso, como ya veremos más adelante, en su mínima expresión, como vemos acá en la diapositiva, el control químico es la punta de ese triángulo que vemos allá y es lo último que nosotros tendremos para aplicar en el manejo integrado de plagas. Es decir, no exime el control químico, pero lo deja como la última alternativa cuando la población de la plaga es extremadamente alta y no puede ser controlada con los demás medios alternativos. Entonces, el manejo integrado de plagas parte de la identificación de la plaga, del conocimiento de la misma, de determinar cuál es el umbral de daño económico de ella, es decir, hay que hacer un monitoreo y por supuesto hay que aplicar las medidas preventivas y las técnicas de control integrado. Entonces, ¿qué es el manejo integrado como tal? No es más que la aplicación ecológica de 2 o más métodos para controlar o mantener una plaga por debajo del umbral de daño económico. Y en este caso, la palabra ecológica significa con base el conocimiento del control natural de la dinámica de las poblaciones. En este caso, solamente podemos hablar de manejo integrado de plagas cuando se conozca el umbral de daño económico, que depende de la dinámica de las poblaciones y consideraciones económicas a las que a su vez depende el control natural de los diferentes componentes, la fenología de la plaga, la distribución, la dispersión, la migración, la dinámica poblacional, los diferentes factores bióticos y abióticos en ese control natural que puedan estar presentes para esas plagas, los análisis de daños y por supuesto los costos de esos umbrales de daño económico para cada una de las plagas presentes. Entonces, debemos realizar una serie de prácticas culturales que permitan una adecuada selección de material a sembrar, que permitan un diseño y mantenimiento de los drenajes, una distancia de siembra adecuada y por supuesto un manejo integral, entre otras cosas, de las podas fitosanitarias, las podas de formación, el manejo integral de las plantas albenses, entre otros factores. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los principales insectos plagas en el cultivo del café. Y bueno, nosotros como principal agente, digamos, insecto plaga dentro del cultivo, encontramos a la broca del café, que es Hypotenemus ampei. En este caso, la broca del fruto de café penetra las cerezas y se reproduce en el interior del grano.
causando la pérdida total y en muchos casos la caída prematura de los frutos. Vemos allí como hay algunos frutos dañados por la broca y bueno, ese daño comienza incluso desde que los frutos están verdes. En el caso de la broca, la hembra, ¿verdad?, de Hypotenemos ampei, coloca entre 2 y 3 huevos durante 20 días y el adulto macho, pues como tal, no hace daño porque él simplemente participa en el proceso reproductivo. Vemos acá algunos frutos maduros que han sido atacados por broca y bueno, el ciclo de cultivo es necesario conocerlo porque puede llegar a durar hasta 28 días desde que se coloca la hembra al huevo y bueno, ya en el momento en que él eclosiona, coloniza un nuevo grano, pues en este caso. Fíjense que para el manejo integrado de la broca es importante conocer y hacer seguimiento al tema de la floración en el cultivo del café. ¿Por qué? Porque cuando el fruto, el grano está lechoso todavía, la cereza está lechosa, a los 120 días de la floración, es importante que el productor haga seguimiento porque es en el momento en que debe comenzar a hacer las aplicaciones ¿de qué? De los diferentes insecticidas y por supuesto vamos a siempre a procurar aplicar una gama de insecticidas biológicos como por ejemplo Beauveria bassiana. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese monitoreo en campo? Se hace inicialmente en forma de zigzag, se toman muestras, ¿verdad? Para medir ese nivel de infectación y ese nivel de daño por la broca. En un hectárea, por ejemplo, se evalúan 30 sitios recorriendo ese lote, como le decía, en zigzag. En cada sitio se escoge un árbol, se selecciona una rama de la zona productiva y se cuenta el total de frutos, el total de frutos de la rama y el total de frutos brocados, y de allí nosotros tenemos una relación que nos da cuál es el porcentaje de infectación en este caso de la broca. En la medida que se evalúa la infectación, se toman esas muestras de esos 2 o 3 frutos brocados por sitio y se van abriendo para conocer el grado de penetración de esa broca. Se van haciendo evaluaciones mensuales. No debemos permitir que más de 20 frutos estén atacados por broca de un total de 1000 frutos. Es decir, la infectación no puede ser superior al 2% para que nosotros garanticemos que la calidad de esos cafetos sean la más óptima. En el caso del manejo integrado, pues les decía a ustedes que debe hacerse la recolección semanal o quincenal de los frutos maduros y sobremaduros y secos que quedan después de la cosecha. Este es un paso muy importante, ya que permite que se cosechen esos focos, esos futuros focos de broca que deben ser tratados inmediatamente con calor o con agua hirviendo por un lapso de 30 minutos aproximadamente. Y en el caso de, ese es como control cultural, pero en el caso de los diferentes controles, pues se pueden establecer lotes, ¿verdad?, en los surcos trampa, donde durante un lapso de 2 meses se va a dejar esos árboles trampa en esos lotes, en esos surcos, y esos árboles van a ser tratados con Beauveria bassiana, que es uno de los hongos entomopatógenos excelentes para controlar este tipo de insecto plaga. Debemos evitar que la broca escape durante el proceso de beneficio de café, porque ¿qué pasa? Muchas veces el productor no colecta, no cosecha oportunamente esos granos y la broca comienza a reproducirse dentro de ese grano y posteriormente se va a ir multiplicando dentro de ese espacio donde él tenga almacenado estos granos. Entonces en esas tolvas se debe hacer unas cubiertas con algunas tapas impregnadas de grasa para evitar que esas brocas se escapen, se escabullan por allí, ¿ok? Y bueno, se debe hacer el despulpado sin agua. Esto evita que la broca regrese a los lotes de café. Dentro del control biológico les decía que uno de los enemigos naturales es Beauveria bassiana y se debe aplicar al momento, ya a los 100 días, el productor debe hacer un monitoreo en campo y comienza a observar presencia, por ejemplo, de la broca en el punto B de inserción en el cerezo. Y entonces en ese punto justamente
es donde cuando se detecta en ese momento se debe controlar inmediatamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas aplicaciones de algunos insecticidas químicos que serían la última alternativa. Esto cuando ya el productor no ha hecho manejo preventivo. Y bueno, aquí simplemente para indicarles que hay unos niveles de pasilla permitida, que esa pasilla hasta un máximo del 5% puede estar brocada, máximo 5% para garantizar la calidad del grano. Aquí les presento uno de los insectos que también afectan considerablemente al cultivo del café, como es el minador de la hoja. El adulto pues es una polilla blanca que mide aproximadamente 1,5 milímetros de largo, tiene un penacho blanco y él causa esto que nosotros vemos acá, que es ese deterioro de la hoja al ir minando internamente esa hoja. Inicialmente disminuye la actividad fotosintética en la planta, pero posteriormente dejamos una puerta abierta. Esa larva de la Leucoptera coffela deja una puerta abierta para que hongos oportunistas penetren, ingresen dentro de la hoja y comiencen a hacer daño en esa hoja también. Entonces, entrarían algunos hongos oportunistas también. Como les decía, los daños son causados por esas larvas que penetran esas hojas y se alimentan de ellas sin consumir esas nervaduras como tal. Es recomendable manejar las coberturas nobles. Debemos proteger a los depredadores naturales. Existen algunas avispitas controladoras biológicas, son parasitoides de las larvas de este tipo de insecto plaga. Y bueno, en última instancia, como siempre les digo, nosotros debemos procurar garantizar la aplicación de los insecticidas químicos en su mínima expresión cuando ya realmente no tenemos una alternativa viable. Ya para finalizar, voy a hablarles rápidamente de lo que es la chamusquina del café causada por Monalonio belasenghi. Y bueno, en Venezuela este chinche, el chinche de la chamusquina, es una plaga importante en el cultivo del café. ¿Por qué? Porque él causa daños en las hojas, en las ramas tiernas y en las flores y afecta considerablemente a la producción del café, reduciendo la calidad y rendimiento de la cosecha. Causa una severidad de daños y entre ellos es considerable y es necesario, ¿verdad?, conocer de la chamusquina que él se ve favorecida por las temperaturas altas, por la alta humedad, por el exceso de sombrío y por el mal manejo de las malezas, que esa es una parte adicional que nosotros vamos a ver posteriormente dentro de este módulo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Monalonium, los adultos y las ninfas tienen en su aparato bucal, que es picador y chupador, ellos succionan la savia, ¿verdad?, de la parte interior de los cerezos, en el caso del café, y en el caso de las mazorcas, si fuese en el caso del cacao, porque otras especies de Monalonium también atacan al cacao, para aquellos productores que tienen café, que tienen cacao. Entonces, en algunos casos están asociados y resulta que el cacao también es hospedero, por eso hago la mención de algunas especies de Monalonium. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar, verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a reducir las poblaciones de Monalonium, en este caso, que causa daños significativos en el rendimiento del cultivo de café y en la calidad de los granos? Primero, por la acción de algunos entomófagos, algunos insectos que tienen la capacidad. Dentro de los entomófagos encontramos depredadores y parasitoides. Parasitoides son aquellos que colocan huevos y hacen parte de su ciclo de vida dentro del insecto que controlan. Y los depredadores son aquellos que devoran, que consumen parte de aquello que controlan. Entonces, encontramos entomófagos y entomopatógenos dentro de la gama de organismos biológicos, de bioinsumos, que vamos a hablar más adelante también con más detalle, de cuáles son esos organismos que nos permiten controlar. Beauveria bassiana es un excelente controlador. En el caso de los nemátodos entomopatógenos,
algunos como Stenia inerma o como Enterobacterium bacterioflora incluso pueden llegar a controlar gran parte de estos insectos plagas.